A contar un caso que ha tenido gran repercusión en las últimas horas porque la mamá se animó a denunciarlo. Un nene de 9 años que estaba jugando a través de una aplicación, lo invitaron a sumarse a un grupo de WhatsApp y hubo acoso, una situación muy desagradable que tuvo que pasar este chiquito de 9 años. La mamá lo contaba de esta manera. Estaba jugando a un jueguito que se llama Toca Boca War, que es un juego inocente de armar casitas y demás, y dice que le llega una notificación en una ruedita que tiene como de ajustes para que él escanee un QR. Él ingresa ese QR, lo lleva a un chat que decía gays peruanos. Y ahí le disparan una videollamada y había un hombre que se estaba masturbando. Él me dice, se movía el pene de arriba hacia abajo. Claro, él no entendiendo el concepto de que se estaba masturbando. Y me dice, mamá, me pidió que le mostrara el pene. Me dice, yo no se lo mostré y le corté, tengo miedo, me dice. Estaba asustado, conmocionado. Entonces le digo, bueno, dame el teléfono a mí, y ahí me pongo a investigar qué era lo que pasaba, y vi que lo habían agregado al grupo y que, bueno, que estaban solicitando fotos, pedían que pasen el pack en modo efímero, de chicos de 15 a 30, a 20 años. La verdad que es aberrante. En la mañana me levanto, voy a la Fiscalía, General López y Saavedra. Bueno, primero le comento al policía y después el policía me dice, tenés que hacer la denuncia online. Y me dice, si no, preguntarle a la chica que está en Ventanilla. Entonces yo quería mostrar el celular, lo que estaba pasando. La chica de Ventanilla me comenta, me dice, me pasó lo mismo, algo similar hace una semana con mi hija. Lo reporté y lo bloqueé al grupo. Pero bueno, la denuncia la tenés que hacer online porque nosotros acá no tomamos ese tipo de denuncia. Claro, yo salgo conmocionada de ahí, digo, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Porque la persona me seguía escribiendo, el pedófilo, y nadie me pidió el celular para verificar, para chequear, a ver qué está pasando. Era que no lo entendía. ¿Sentiste desamparada? Desamparada totalmente, iba por la calle caminando esas cuadras y digo, ¿cómo puede ser? Y ahí me agarró un estado de desesperación, empecé a llamar a la Interpol, no sé si fue exagerado o no, al Ministerio de Seguridad de la Nación. A las 3 horas obtengo respuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación, me llamó una chica, me dio el número de denuncia y demás, recién ahí se pusieron en contacto conmigo. Y después de como tuvo tanta repercusión en los medios, más tarde, bueno, sí, se contactaron al fiscal, Jorge, no recuerdo el apellido, Necier, sí, y bueno, indicándome que le están dando seguimiento a lo que pasó con mi hijo. El celular se lo quedaron, que era lo que yo quería. Quédense y hablen con esta gente a ver si alguien lo pueden. Debe haber algún modo de atrapar a esta gente. Y en Santa Fe estamos con el fiscal Jorge Necier porque evidentemente estamos todos expuestos, pero acá estamos hablando de una situación muy particular porque es un nene de 9 años, la posible víctima, y también la necesidad de que la justicia pueda avanzar en este tema, Luciana. Exactamente, estamos hablando de un menor de tan solo 9 años que estaba jugando de manera online y que se termina encontrando, ¿no?, con esta red de pedofilia. Y para profundizar este caso estamos, como bien dijiste vos, Gisela, acompañados por el fiscal Jorge Necier. Bueno, Jorge, ¿con qué situación se encontraron ante la denuncia de esta mamá? Bueno, más allá del caso concreto, digamos, del cual tal vez preferimos no dar mayores detalles, más allá de lo que son las prevenciones lógicas que sí resultan importantes de tener en cuenta ante este tipo de situaciones. Venimos con una cierta preocupación desde hace un par de semanas cuando empezaron a circular comentarios, informaciones, tanto en los medios de difusión de la zona, incluso desde Capital Federal también, y comentarios entre grupos de padres de colegios que hablaban o hacían referencia a que sus hijos pequeños, aproximadamente de no más de 14 años, se extendía hasta esa edad, eran invitados a participar de grupos de WhatsApp multitudinarios con distintos incentivos, como por ejemplo, lleguemos a 100, lleguemos a 200, y una vez que estaban integrados a esos grupos, a través de la aplicación de WhatsApp, empezaban a compartirse en el mismo imágenes verdaderamente escabrosas, tanto de contenido sexual como en algunos casos de violencia extrema también. En el caso concreto de esta mamá, es una denuncia expresa que se lleva a cabo, donde se combinan ambas cosas, es decir, la participación o la invitación a participar de grupos de WhatsApp con, en este caso, también una intervención en una aplicación de juegos,
desde la cual hay un chat a través del cual se lo vincula para realizar esta videollamada. Más allá de eso, en la unidad fiscal específica que existe en el Ministerio Público de la Acusación, existen en curso investigaciones que concretamente respecto de esto no ha habido mayores denuncias en la ciudad de Santa Fe, salvo alguna aislada de la semana pasada, pero se llevan a cabo, indagaciones de oficio que hemos intentado iniciar a partir de la información que circulaba en la ciudad. Y desde luego que también se vincula este tipo de situaciones, aunque las conductas delictivas puedan ser diferentes, pero las víctimas son las mismas, con investigaciones que se llevan a cabo en virtud de acuerdos o convenios nacionales e internacionales, como por ejemplo toda la información que llega desde Missing Children o desde Interpol mismo o de algunos organismos, por ejemplo, de Estados Unidos, que son derivados al Ministerio Público Fiscal de la Nación y desde el cual parte hacia cada provincia de acuerdo a que los dispositivos desde los que se realiza tanto la tenencia como el compartir imágenes de pornografía infantil se encuentran localizados y es así como, tal como es de conocimiento público, se llevan a cabo con cierta frecuencia allanamientos múltiples y simultáneos con el fin de dar con los perpetradores de estos hechos y proceder a secuestrar los elementos que comprometen esa situación, como pueden ser dispositivos informáticos, computadoras, celulares y en muchos casos pequeñas o a veces grandes cantidades de unidades de almacenamiento de esta información que es compartida a través de determinados canales, torrents de Internet, y es ahí donde se configuran estas conductas delictivas. Esta interacción, ¿no?, que tiene esta finalidad de hablar con menores, de este tipo de cuestiones, tiene un nombre, ¿no? Se habla de grooming. Exacto. Una de las conductas sancionadas por el Código Penal, en ese caso concretamente en el artículo 131 del Código Penal, y que prevé una pena de 6 meses a 4 años de prisión, tiene que ver con lo que se denomina comúnmente grooming y es precisamente el acoso virtual a menores de edad con una finalidad específica de llegar a una determinada situación de agresión o abuso sexual, que muchas veces, como en este caso, puede no ser física y presencial, sino a través de la misma virtualidad. Esta es una de las conductas sancionadas y que, por supuesto, muchas veces termina entrelazándose con las otras, porque, por ejemplo, terminan obteniéndose imágenes de los propios niños que interactúan y a partir de ahí generan también otro tipo de situaciones delictivas como la extorsión, por ejemplo, al requerirle, bajo la amenaza de que esas imágenes pueden llegar a ser publicadas o hechas públicas, digamos, de manera más amplia, requerir mayor contenido de la misma índole o incluso en algunos casos hasta contenido, digamos, o reclamos económicos. Entonces, hay una multiplicidad de conductas y todas estas intervenciones de tipo internacional, que es son distintas figuras, algunas de ellas agravadas y ya con penas concretas de prisión efectiva, como es tanto la tenencia como el hecho de compartir imágenes o videos o archivos de distinta índole de pornografía infantil y compartirlos en estos canales de Internet de manera indeterminada. Fiscal, lo escuchan desde el piso Gisela Bayán y Luciano Corbata. Fiscal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buena mañana, gracias por su tiempo. ¿Ya se pudo peritar el teléfono de esta víctima para tratar de al menos rastrear de una u otra manera a este grupo? Sí, en la misma jornada en que se realizó la denuncia, luego de recibir una ampliación a esta mamá, se la trasladó al área de informática forense del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, donde se tomó con los resguardos procesales del caso el teléfono para proceder a extraer la información necesaria y poder a partir de ahí requerir incluso informaciones, por ejemplo, a la DAJUDECO, que es una dirección nacional que colabora con todos los organismos judiciales provinciales a los fines de establecer titularidad de líneas, orígenes de las llamadas, etcétera.
En este caso, e insisto en que no quisiera abundar en detalles particulares de este caso que está recién en etapas iniciales de investigación, se podía advertir ya desde un inicio que las características de los números telefónicos donde se habían establecido las iniciales comunicaciones tenían que ver con otros países fuera de la Argentina. Que eso es una circunstancia que precisamente está dentro de lo que normalmente dificulta este tipo de investigaciones, por un lado la transnacionalidad que tienen en este tipo de procedimientos, igual que prácticamente cualquier otro tipo de delito que tenga como medio todo aquello que es virtual, tanto sean estafas económicas o como en este caso de contenido de agresiones sexuales. Doctor. Y por otro lado, por supuesto, también todo lo que es el desafío técnico, tecnológico y de capacitación de los fiscales y de los investigadores de las áreas policiales respecto de este tipo de metodologías que indudablemente van muchas veces a una velocidad mayor a la que puede el propio Estado tener como resguardo. Es decir, la conducta delictiva avanza con este tipo de procedimientos muy rápidamente y hay que estar a la altura para precisamente responder a ese desafío. Está claro. Doctor, la última. Respecto a esto de que hay mucha gente que dice que le pasó lo mismo, pero a lo mejor no se anima a denunciar, no sabe cómo hacerlo, no sabe a dónde dirigirse. ¿Qué hacemos los papás, más allá de controlar ahora y con mucho más cuidado qué hacen los chicos en el celular? ¿Qué hacemos si nos encontramos con esta situación y a dónde vamos a denunciarlo? Correcto. Creo que es importante también, digamos, más allá de la denuncia, la forma en que podemos los adultos preservar a nuestros niños de ese tipo de situaciones. Hay formas de resguardo, obviamente cada vez es más difícil, pero dentro de lo que significa tal vez una negociación con los niños de cederle un instrumento tan importante para otras cuestiones, pero tan riesgoso en algunas otras como es un teléfono celular o una computadora, bien, hacerlo bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, algún tipo de restricción en cuanto a la potencialidad que tiene una herramienta como una red social, como por ejemplo WhatsApp, para limitar, por ejemplo, quiénes son los que lo pueden incorporar a un grupo, que sean solamente los contactos los que puedan acceder a la información de perfil de la línea o de la línea de WhatsApp del niño, y que solamente los contactos y que sean de conocimiento de los adultos puedan ser quienes los invitan a formar parte de los grupos. Ahora, una vez que esto ocurre, y por supuesto un control, una limitación horaria, una determinada restricción y control de los adultos sobre la utilización de estos instrumentos. Y una vez que ocurre alguna de estas situaciones, en principio no desesperarse, mantener la calma. Siempre hay que tener en cuenta que indudablemente la persona que es víctima de estos hechos no fue seleccionada a conciencia o por ser esa persona, sino que es dentro de una multiplicidad de intentos que se realizan por parte de los perpetradores que, bueno, en algunos casos coincide que se da la circunstancia de que terminan siendo víctimas. Eso por un lado. Por otro lado, en lo posible, lo ideal es no continuar la interconexión o la interrelación, no seguir interactuando con la persona, que no solo respecto de este tipo de hechos, sino de lo que fueran o pueden ser amenazas, secuestros virtuales o cualquier otro tipo de pretensión a través de las redes sociales o de los medios digitales, y directamente, bueno, ponerlo en conocimiento de las autoridades a través de los distintos mecanismos que existen. Perfecto. Que bien viene la oportunidad para repasarlos. Como sabemos, ante una situación de emergencia inminente, digamos, una situación donde existe un riesgo de violencia o de una agresión, o ha ocurrido recientemente esa violación, esa violencia, el llamado al 911 es lo más apropiado, es lo que permite una respuesta inmediata y que las autoridades policiales se hagan presente en el preciso momento. Perfecto. En que los hechos están ocurriendo o acaban de ocurrir. Si no existe esa urgencia inmediata, por supuesto siempre la comisaría, tanto del barrio como del pueblo, sigue siendo un espacio donde deben
receptarse denuncias, aun cuando no sea la función primordial de una comisaría, y que además hoy está siendo suplida esa función por otros organismos, como por ejemplo el Centro Territorial de Denuncias, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia y que en distintos espacios de la ciudad se van multiplicando los mismos, y de otras ciudades también, permiten a través de personal capacitado, idóneo, receptar estas denuncias. Puede acompañarse los elementos y evidencias con que se cuente, ya sean documentos, como imágenes, como capturas de pantalla, etcétera. E incluso los mismos centros territoriales de denuncia están habilitados, obligados, podríamos decir, a informar a la Fiscalía si existe una necesidad, un resguardo de seguridad o de protección inmediato. Perfecto, doctor. Y en tercer lugar, algo que, y por último, digamos, lo que también es tal vez más sencillo y más práctico para muchas personas, que incluso lo pueden hacer durante las 24 horas del día sin salir de su casa, es la denuncia online, precisamente, que es a través de la página web del Ministerio Público de la Acusación. Sí, la hemos estado compartiendo. Sí, la hemos estado compartiendo para que la gente justamente esté al tanto de este mecanismo, porque nos parece importante justamente difundir todo lo que permita estar atentos a este tema y sobre todo que la gente esté protegida y nuestros chicos estén protegidos. Sin dudas. Muchas gracias, fiscal. Le agradecemos por su tiempo. Que tenga buen día.